Let's start in the US, where the government has shut down for the first time in almost 7 years after lawmakers failed to pass a last-ditch funding plan. This means that many non-essential government services will grind to a halt. El silencio que se ha apoderado del Congreso en las últimas semanas no es señal de paz, sino de abandono. Cada día que pasa, la sensación de que el gobierno ha dejado de funcionar deja de ser solo una impresión, para convertirse en una realidad. Y lo más aterrador es que esta parálisis no proviene de la oposición ni de una crisis externa, sino del propio poder legislativo. Mientras millones de estadounidenses se enfrentan al aumento de los planes de salud, la suspensión de prestaciones como el SNAP y la total inseguridad sobre los próximos pasos del país, los representantes elegidos para proteger a estos ciudadanos están desaparecidos. Durante 5 semanas consecutivas, la Cámara de Representantes ha estado completamente fuera de sesión, en plena crisis de cierre. Una situación que sería impensable en cualquier otro momento de la historia estadounidense, se ha convertido en la nueva normalidad bajo el dominio de un partido republicano dominado por el miedo, la omisión y una lealtad ciega al presidente Donald Trump. Y es precisamente contra este estado de sumisión que 50 congresistas republicanos decidieron levantarse, sorprendiendo al país al aliarse con los demócratas para intentar salvar lo que quedaba del funcionamiento básico del Estado. En medio de un gobierno paralizado, Trump exige al Departamento de Justicia la absurda suma de $230 millones en concepto de reembolso de procesos judiciales que, según él, deberían ser cubiertos por el Estado. El detalle que hace que esto sea aún más indignante: estos procesos fueron pagados con donaciones de simpatizantes, canalizadas a un super PAC que financió prácticamente todos los gastos legales del presidente. Dinero que, por lo tanto, ni siquiera debería ser reembolsado, ya que proviene del bolsillo de los propios votantes. Y ahora, Trump quiere que el contribuyente pague de nuevo. Un doble saqueo de las arcas públicas. Pero lo que hace que este escándalo sea aún más tóxico es la respuesta de líderes republicanos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Ante las acusaciones, Johnson se escabulle, finge no haberlas leído y dice no tener opinión. Una frase en particular llama la atención: no he hablado con él sobre eso, como si un representante del pueblo necesitara el permiso de Trump para formarse una opinión. Todo el país es testigo de la completa rendición de una de las figuras más poderosas del poder legislativo, ante un líder que ya ni siquiera ocupa oficialmente el cargo más alto de la nación, y sin embargo, actúa como si gobernara solo. Y en cierto modo, gobierna, porque Mike Johnson, incluso ante el inminente colapso de los servicios públicos, el hambre que llama a la puerta de miles de hogares y la creciente revuelta de sus propios colegas, insiste en seguir el guión que le llega desde la sede de Mar-a-Lago. Es en este escenario de humillación institucional donde 50 republicanos deciden romper, no por ideología, sino por supervivencia política. Muchos de estos parlamentarios fueron elegidos en distritos moderados, donde el electorado comienza a darse cuenta de que los recortes en el SNAP, los aumentos en los planes de salud y la ausencia de cualquier solución práctica para el cierre no son problemas abstractos. Son angustia, son vecinos despedidos, son hospitales que rechazan atender, son niños que se acuestan con dolor de estómago y padres que lloran por no saber cómo explicarlo. Y aquí cabe hacer una breve pausa. Si sientes que esta situación también te representa, que te sientes aplastado por decisiones que no se tomaron para protegerte, entonces este es el momento de unirte a nosotros. Suscríbete al canal. Necesitamos ampliar esta conversación, atraer a más gente a este espacio de denuncia, acogida y resistencia. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción y seguir con nosotros. Ahora, volviendo al dramático escenario del Congreso,
lo más impactante es darse cuenta de que ni siquiera los republicanos más radicales están logrando mantener el control. Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, comenzó a alejarse de la línea dura impuesta por Trump, sorprendiendo incluso a los más escépticos. Por supuesto, nadie está diciendo que se haya convertido en demócrata, pero el simple hecho de discrepar en público ya es un terremoto dentro de un partido que ha estado tratando cualquier desviación de la ruta como una traición. Y mientras tanto, empresas gigantes como Walmart comienzan a mostrar su insatisfacción, no por altruismo, sino por cálculo económico. Saben que la población que depende del SNAP es la misma que consume en sus tiendas. Recortar estas prestaciones significa, en la práctica, perder clientes y beneficios. El colapso del sistema no solo afecta a los más pobres, sino que acaba con la base económica del país en su conjunto. Y aún así, Trump insiste en arrojarlo todo al abismo, en nombre de un proyecto de poder personal alimentado por el resentimiento, el narcisismo y una obsesión por el control absoluto. Y lo más cruel es que, mientras los debates se prolongan, mientras el Partido Republicano se desintegra en facciones internas, mientras Johnson espera instrucciones para saber qué puede decir y qué no, millones de personas siguen sin acceso a los servicios básicos, siguen con sus vidas en suspenso, siguen siendo tratadas como daños colaterales de un juego político que se ha convertido en una guerra civil. Y lo que hace que esta tragedia sea aún más intolerable es el hecho de que la solución está ahí, a la vista de todos. Bastaría con tener valor, bastaría con someter a votación un proyecto de financiación del SNAP, bastaría con votar un proyecto de mantenimiento de las subvenciones de Obamacare, bastaría con volver al Congreso y ponerse a trabajar. Pero lo que vemos es todo lo contrario, una Cámara en receso permanente, un presidente informal que mueve los hilos, y una población asfixiada, desesperada, tratando de entender cómo se ha podido llegar a este punto. La verdad es que el Partido Republicano ha perdido el control, no solo sobre su agenda, sino sobre su identidad, y en esa pérdida arrastra consigo la funcionalidad del gobierno. El caos ya no es un riesgo, es la realidad. Y mientras tanto, 50 voces intentan alzarse en medio del incendio. Intentan tender un puente con los demócratas. Pero, ¿tendrán fuerza? ¿Contarán con el apoyo suficiente? ¿O serán solo un capítulo más olvidado en esta historia de decadencia anunciada? Eso es lo que seguiremos analizando en los próximos bloques. La crisis que paraliza a Estados Unidos en este momento no es solo administrativa o partidista. Es una herida moral que se agrava cada día que la población se ve abandonada a su suerte. Mientras sus representantes cambian la responsabilidad pública por alianzas de conveniencia con un líder que ya ha demostrado repetidamente que su único interés es el mismo. Y mientras el hambre aprieta, mientras el miedo a perder el seguro médico se convierte en una pesadilla en las noches de las familias estadounidenses. Donald Trump exige cientos de millones de dólares de las arcas públicas como si estuviera por encima de la Constitución, por encima de la moral, por encima de la lógica, pidiendo el reembolso de gastos que ni siquiera deberían considerarse legítimos, ya que fueron sufragados con donaciones privadas. Es como si dijera abiertamente que el Estado debe servir a su ego y que cualquier resistencia será aplastada por una base radicalizada que ya no tolera cuestionamientos. Pero esta postura de imperio descontrolado ha comenzado a resquebrajarse. Por primera vez en mucho tiempo, voces dentro del propio Partido Republicano han decidido desafiar la tiranía informal de Trump. Y no estamos hablando de figuras periféricas o disidentes tradicionales. Estamos hablando de 50 congresistas que ante el colapso institucional y el impacto en sus comunidades han optado por unirse a los demócratas en nombre de una mínima dignidad legislativa. Estos parlamentarios saben que sus electores están sufriendo.
Saben que no se pueden defender recortes millonarios en el SNAP cuando la economía local depende del poder adquisitivo de los más vulnerables. Saben que es insostenible mantener aumentos de hasta el 102% en los planes de salud, como está ocurriendo en estados como Pensilvania, sin que esto provoque un rechazo en las urnas. Saben que no hay forma de convencer a un padre o una madre de familia de que es necesario perder el acceso a la asistencia médica, mientras el gobierno distribuye recortes fiscales a los más ricos. La llamada Big Ugly Law, que prometía ser un paquete de soluciones, resultó ser un pacto con el desastre. Promovió los mayores recortes en la historia del SNAP, desmanteló programas de salud y concentró los beneficios en quienes menos los necesitan. Y ahora, con el Congreso paralizado y el gobierno federal en colapso, los efectos de esta política inhumana se extienden como una enfermedad que afecta a todos los rincones de la sociedad estadounidense. E incluso ante este escenario, todavía hay líderes republicanos que fingen no ver, no saber, no posicionarse. Mike Johnson es el rostro de esta omisión institucional. Un líder que, en lugar de organizar, negociar y articular soluciones, espera instrucciones como si fuera solo un portavoz de Trump y no el presidente de la Cámara. Su incapacidad para actuar ya no es solo un problema político, es un peligro nacional. Y cada día que pasa, aumenta el número de compañeros de partido que reconocen este hecho. Lo que vemos hoy es un partido republicano fragmentado, dividido entre la lealtad ciega a un proyecto autoritario y la urgencia de responder a las demandas reales de la población. En medio de esta encrucijada, hay parlamentarios desesperados por mantener su integridad, por justificar sus mandatos, por recordar por qué fueron elegidos. Y lo más importante es ver cómo figuras antes fieles al trumpismo han comenzado a ensayar movimientos de distanciamiento. No se trata de una conversión ideológica, sino de pura supervivencia política. Han comprendido que seguir obedeciendo ciegamente a Trump y Johnson los llevará al abismo electoral. Porque el pueblo ya lo ha entendido, porque los supermercados ya lo sienten, porque los hospitales ya colapsan, porque las escuelas ya recortan las meriendas, porque los programas sociales están suspendidos. Y la ira que crece en los barrios obreros, en las comunidades rurales, en las periferias de las grandes ciudades, es una clara señal de que la paciencia está al límite. Y en este punto del vídeo, necesito hacerte una pregunta directamente a ti. ¿También sientes este abandono? ¿También miras las noticias y te preguntas si todavía hay alguien en el poder que se preocupe de verdad por el pueblo? Si es así, quiero escucharte. Comenta aquí abajo escribiendo lo siguiente: yo también estoy cansado de que este sistema me ignore. Esta sencilla frase puede parecer insignificante, pero encierra un dolor compartido por millones de personas. Y cuando comentas, no solo desahogas tus sentimientos, te conectas con otros que están sufriendo como tú. Demuestras que estás vivo, consciente y que ya no aceptas ser invisible. Tu voz importa, tu historia importa y tu dolor debe ser escuchado. Ahora, volviendo al Congreso, es fundamental entender que los 50 republicanos que se aliaron con los demócratas no lo hicieron por ideología o por amor a la oposición. Lo hicieron por desesperación. Lo hicieron porque ya no se puede defender lo indefendible. Lo hicieron porque los pequeños comercios de sus ciudades están quebrando por falta de consumo, porque los votantes llaman a la puerta de sus oficinas llorando, en busca de ayuda, porque ya nadie puede explicar por qué el gobierno lleva semanas paralizado, por qué los funcionarios no cobran su salario, por qué los hospitales no reciben fondos, por qué se han recortado las ayudas. Y mientras todo esto sucede, Donald Trump juega al póker con el destino de millones de personas, utilizando la maquinaria pública como escudo personal y exigiendo reembolsos millonarios como si el Departamento de Justicia fuera su cartera privada. Y lo más perverso
es que lo hace con la certeza de que nadie tendrá el valor de enfrentarse a él. Pero ahora sí lo ha habido. Ahora se han alzado 50 voces. Ahora el miedo ha dado paso a la indignación. Ahora hay una oportunidad de revertir el avance del autoritarismo. Pero eso solo será posible si la sociedad comprende lo que está en juego. Si cada ciudadano comprende que esta crisis no es un espectáculo político lejano, sino una tragedia que se refleja en el plato vacío, en la factura de la luz atrasada, en la escuela cerrada, en la sala de urgencias sin atención. La crisis no está en Washington, está en nuestros hogares. Y por eso existe este canal, para decir lo que muchos no se atreven a decir, para conectar voces dispersas, para mostrar que, incluso en medio de la oscuridad, todavía es posible resistir. Así que, si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Forma parte de esta comunidad que se niega a aceptar el silencio como respuesta. Haz clic en suscribirse. Tu presencia aquí fortalece nuestra lucha, porque cuando nos unimos, la verdad ya no puede ser ignorada. Y en los próximos minutos seguiremos desvelando cómo esta revuelta silenciosa dentro del Partido Republicano está desestabilizando la propia base del trumpismo. Porque lo que está sucediendo entre bastidores va mucho más allá de una disputa por escaños. Es una guerra por el alma del país. Y esta guerra está lejos de terminar. La guerra por el alma del país se manifiesta no solo en las sesiones interrumpidas del Congreso, en las declaraciones evasivas de los líderes partidarios o en los comunicados oficiales que parecen guiones de ficción, sino también en los detalles que el ciudadano común percibe en su día a día, cuando intenta remar contra una marea de abandono institucional, egoísmo político y deshumanización generalizada. Cuando 50 congresistas republicanos rompieron el cerco y decidieron, incluso a riesgo de represalias, unirse a los demócratas en votaciones de emergencia. Lo que se vio no fue solo un movimiento legislativo, sino un grito de auxilio procedente del interior de la propia fortaleza trumpista. Era como si dijeran: basta, ya no podemos seguir asistiendo en silencio al desmantelamiento del Estado, a la lenta muerte de la confianza pública, a la transformación del gobierno en propiedad privada de un solo hombre que se niega a aceptar la realidad. El contexto no podía ser más alarmante. El cierre ya había superado el límite de lo aceptable, arrastrando consigo prestaciones vitales, salarios de funcionarios, pagos a proveedores, el funcionamiento de organismos estratégicos y, sobre todo, la mínima confianza en que habría responsabilidad en el horizonte. Y aún así, en medio del caos, el presidente Donald Trump seguía exigiendo obediencia ciega y un reembolso multimillonario por las batallas judiciales que él mismo decidió librar. Ningún otro presidente se atrevió a mostrar tal falta de respeto hacia las instituciones. Ningún otro tuvo la desfachatez de utilizar como argumento el simple hecho de que cree que el gobierno es su banco personal. Y en este teatro grotesco, Mike Johnson desempeñó el papel de figurante mudo, incapaz de liderar, de dialogar, de representar los intereses del pueblo. Su negativa a poner en la agenda medidas de emergencia, su sumisión explícita a los deseos de Trump, su ausencia en los momentos críticos, se convirtieron en el símbolo perfecto de un legislativo que renunció a su independencia y relevancia. La situación se volvió aún más dramática cuando senadores como Josh Hawley comenzaron a admitir, al menos verbalmente, que era necesario mantener la financiación del SNAP, que no era sostenible dejar a millones de personas sin alimentación básica. Pero las palabras, como bien sabe el pueblo, no llenan el plato. Y es por eso que esta crisis se ha vuelto tan importante. Porque no estamos hablando solo de números, de ajustes fiscales, de enfrentamientos ideológicos. Estamos hablando de padres y madres que ya no pueden alimentar a sus hijos. Estamos hablando de ancianos que tienen que elegir entre pagar los medicamentos o la factura de la luz. Estamos hablando de jóvenes que, sin acceso a la salud o la educación,
Pierden por completo la esperanza de un futuro mínimamente digno. ¿Y todo esto para qué? Para que el gobierno pueda mantener los recortes fiscales a los multimillonarios, para que Trump pueda jugar con las instituciones como si estuviera en un tablero en el que él establece las reglas, para que un Congreso cobarde siga fingiendo que no ve el dolor de su pueblo. Es en este punto donde la ruptura de los 50 congresistas adquiere proporciones históricas. Porque, aunque no lo resuelve todo, aunque no revierte de inmediato los recortes ya aplicados, aunque no borra los daños causados, este gesto revela que todavía existe decencia en alguna parte del sistema, que todavía hay quienes miran a los ojos al pueblo y entienden que no se gobierna con arrogancia o con miedo, se gobierna con valentía, con escucha, con presencia. Y eso es precisamente lo que ha faltado en todos los niveles del actual gobierno. Ha faltado presencia, ha faltado escucha, ha faltado compasión. En su lugar lo que hubo fue estrategia, chantaje emocional y un autoritarismo disfrazado de patriotismo. Y quienes pagan el precio son siempre los mismos, los más pobres, los olvidados, los que no tienen lobby en Washington, los que viven al límite, tratando de sobrevivir con dignidad, mientras los que están en la cima juegan con el poder. Pero algo ha cambiado. La fisura abierta por este grupo de republicanos es el comienzo de una nueva etapa. Aún no es una victoria, está lejos de serlo. Pero es una señal de que el dominio absoluto de Trump comienza a ser desafiado dentro del propio campo en el que reinaba soberano. Y la pregunta que queda ahora es: ¿quién será el próximo en levantarse? ¿Cuántos más tendrán el valor de romper con la mentira, de enfrentarse a la furia de una base radicalizada en nombre del bien común? ¿Cuántos más comprenderán que gobernar es servir y no servirse? ¿Cuántos más comprenderán que el hambre no espera, que el sufrimiento no puede posponerse, y que la dignidad del pueblo es una prioridad y no una moneda de cambio? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta. Pero una cosa es segura: la presión viene de abajo. Viene de las urnas, viene de las calles, viene de las redes sociales, viene de las conversaciones entre vecinos que antes se avergonzaban de decir que estaban sufriendo, pero que ahora sienten que ya no están solos. Porque ahora hay voces, ahora hay canales que dicen lo que los grandes medios silencian. Ahora hay espacios como este, donde la verdad no es negociable y el compromiso es con quienes sufren en carne propia la crueldad de un sistema corrupto. Y si has llegado hasta aquí, eres parte de ello. Eres parte de esta comunidad que resiste, que denuncia, que conecta, que inspira. Por eso, antes de terminar, quiero hacerte una invitación sincera. Si crees que este tipo de contenido debe llegar a más personas, si crees que es importante tener un lugar donde se tome en serio el dolor de la gente, entonces suscríbete al canal ahora mismo. Comparte este vídeo con alguien que también sienta que está perdiendo fuerzas y deja tu comentario aquí abajo. Cuenta de dónde eres, cuenta lo que estás viviendo. Tu voz puede ser el punto de partida de una corriente de transformación que nadie más podrá silenciar. Seguiremos aquí, todos los días, aportando información, contexto, análisis y sobre todo respeto. Porque la política no puede ser solo un juego sucio entre unos pocos. Tiene que volver a ser un instrumento de justicia, equilibrio y esperanza para todos. Y por mucho que el panorama siga siendo desolador, por mucho que el caos parezca ganar, por mucho que la mentira siga gritando más alto que la verdad, creemos que aún se puede escribir una nueva historia, pero esta comienza con valentía. Y tú ya has demostrado que tienes valentía. Gracias por estar aquí. Y hasta el próximo vídeo.